En el día de hoy, martes 29 de marzo de 2022, nos reunimos nuevamente, como todos los días en las mañanas, para analizar y reconstruir episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, de la agresión de las guerrillas comunistas contra el pueblo colombiano y del propio partido que por medio de sus brazos armados creados en diferentes etapas de la historia nacional han causado terror, zozobra, desazón, miedo, desplazamientos masivos y han generado en Colombia un retraso en el desarrollo nacional producto de estas agresiones sistemáticas, sostenidas y constantes contra la población y causándole en algunas ocasiones, como la que vamos a ver hoy, golpes significativos a la seguridad nacional, poniendo en riesgo la vida y la integridad de muchos compatriotas que potencial o actualmente son víctimas de estas acciones demenciales. La semana pasada estuvimos viendo en este mismo espacio una reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos paso a paso del robo de las armas en el Cantón Norte, perpetradas por una célula urbana del M-19 en la ciudad de Bogotá, y la reacción tan contundente que tuvieron las fuerzas militares para recuperar las armas y desarticular la estructura superior de este grupo criminal. Como complemento a eso, en el día de hoy vamos a analizar desde la óptica científica militar qué principios de la guerra fueron aplicados por el M-19 durante el robo de las armas y cuáles fueron aplicados por las fuerzas militares en la reacción en la que se recuperaron gran parte de estas armas robadas por los criminales y también se desarticuló toda su estructura orgánica y se desenmascaró una organización que hasta el momento era totalmente clandestina y se había caracterizado por propinar una serie de golpes muy publicitarios y muy llenos de entorno periodístico y de publicidad permanente, como si el Estado colombiano fuera incapaz de contener su arremetida. Mi coronel, ¿cuáles son los principios de la guerra que estructuran la doctrina militar colombiana? Bueno, mi coronel, entonces la doctrina militar colombiana gravita alrededor de 10 principios de la guerra. Y esos 10 principios, cada uno tiene un enfoque particular de la forma como se deben conducir las operaciones ofensivas, defensivas, retrógradas y de guerra contrarrevolucionaria o contrasubversiva o contraterrorismo. A grandes rasgos son un objetivo, que digamos que es el más grande de todos estos paracaídas, una masa con la tropa que se utiliza para la operación, una economía de fuerzas, cómo se economizan esas fuerzas para actuar, una unidad de mando, que sería el significado de este cuadro de mando, que es el que lleva la dirección de las operaciones, y tiene también una maniobra, que sería todo el conjunto de las acciones que realiza este paracaidista después de que aterriza. Y tiene también una seguridad para todo lo que se planea, busca causar la sorpresa, busca que todo sea elaborado de una manera sencilla para que no se complique el desarrollo de la operación y desde luego busca que se le cause la sorpresa al adversario para minimizar las bajas de las tropas que actúan. Y en Colombia se le agrega otro aspecto fundamental, que es el apoyo de la población civil a las operaciones. Como vemos, todas las operaciones que realiza el ejército colombiano o las fuerzas militares de Colombia propenden por
preservar la integridad de la fuerza, por golpear al adversario siempre de manera estructural y por garantizar la seguridad del pueblo colombiano, habida cuenta que alrededor de esa seguridad gravitan la soberanía nacional, la integridad institucional, la integridad territorial y la defensa terrestre y aérea y naval de nuestras fronteras. Entonces, alrededor de esos principios de la guerra se realizan todas las actividades ajustadas a la ley y el orden interno y a la ley y el orden internacionales. Ese es el concepto general de los principios y cuáles son los principios de la guerra que aplicamos los militares en Colombia en defensa de la institucionalidad. Gracias, mi coronel. El M-19 aplicó estos principios de la guerra durante el robo de las armas en el Cantón Norte. Sí la aplicó, mi coronel. Comencemos por el primero y vamos cotejando uno por uno, e inclusive si en cada respuesta mi coronel González nos ayuda con un complemento, sería interesante. Entonces vemos que el primer principio de la guerra es el objetivo. Toda operación militar, toda acción que realice una fuerza en misiones operacionales, en misiones de combate, en misiones de seguridad, en misiones logísticas, en misiones administrativas, toda acción debe tener un objetivo. Inclusive se establece dentro de esos objetivos una prioridad, todo o nada al objetivo principal todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Entonces, cuando una fuerza está empeñada en una operación, tiene que tener un objetivo muy claro. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que pretende? Aquí vemos que dentro de ese listado de principios de la guerra, el M-19 se anticipó en uno que es fundamental en todas las guerras, y es la seguridad. Y se anticipó de tal manera que la vulneró y causó otro principio que es fundamental en la guerra, la sorpresa. Y realmente cuando el Ejército Nacional reaccionó, pues ya era un poco tarde porque ya le habían causado el robo de las armas, ya se han metido los terroristas al cuartel. Entonces le aplicaron el principio de la sorpresa en general. O sea, los principios son interactuantes, interrelacionados, ninguno es independiente del otro, y por eso cuando se habla de un principio, pues usualmente hay que mencionar uno o dos o hasta todos en la manera que ocurrieron. Entonces vamos al punto específico. El M-19 tenía un objetivo muy claro, que era sacar ilícitamente armas de un cuartel militar, y lo lograron. En ese momento, como había una situación pasiva, una situación de desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, de lo que se planeaba por parte del enemigo, es decir, se había vulnerado la seguridad en ese sentido, porque la seguridad es activa y pasiva, ¿no? Activa con las medidas físicas que se toman en el sitio para evitar que ocurran acciones como estas, o sea, que alguien físicamente llegue a hacer daños o a cometer lo que se llaman los 3 puntos de la guerra revolucionaria: la subversión contra el personal, el sabotaje contra las instalaciones o el espionaje contra los documentos y archivos. Eso es esencial en doctrina de inteligencia militar y de ciencias militares. Y aquí lo que vemos es que como no se tenían previstas las medidas pasivas o activas, mejor, de seguridad, entonces el M-19 trabajó clandestinamente y superó en ese momento a las instituciones en las medidas pasivas como la contrainteligencia. No hubo ninguna forma de contrainteligencia y de inteligencia para haberse anticipado, haber deducido que esa era una de las posibilidades, y en síntesis no se tuvo en cuenta el fundamento de la inteligencia, que es concluir. El oficial de inteligencia nunca recomienda, concluye cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario. En ese caso, se tenía información de las redes urbanas del M-19, tanto en Bogotá, como en Cali, como en Medellín, como en Bucaramanga. Se sabía que se movían por todo el país.
se tenía información de que ya estaban formando unos grupos rurales, que había algunos contactos en Panamá porque eran casi públicos por parte de García Márquez y de el dictador Torrijos, que la dictadura cubana tenía cierta ascendencia con los terroristas. Entonces, eran informaciones generales, pero no hubo una acción previa para evitar que este objetivo ocurriera porque ni siquiera se conocía cuál era el objetivo. Entonces, en ese sentido, los dos objetivos eran divergentes y no convergían en el mismo punto. El M-19 iba directamente por un depósito y ese era su objetivo de sacar unas armas, y en cambio el objetivo en ese momento del Ejército Nacional era una seguridad general con base en unos conceptos. Entonces, en cuanto al objetivo, hay que decir que en este acto especial, en este específico, el M-19 tenía un objetivo definido, mientras que por falta de información, por falta de seguridad, también se aplicó en todos los casos la sorpresa, que fue la que dio inicialmente una balanza de ventaja, en especial en el ámbito publicitario. No sé si mi coronel González quiere agregarle algo acerca de este objetivo. Queda en evidencia de que este grupo que quería robar las armas tenía muy clara la idea a dónde, el qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Entonces, de esa manera logró superar la seguridad del ejército porque había calculado la línea de acción, la dirección y el sentido en que debían actuar. Y coronel, en vista de que ya se trató el objetivo, pasamos a la pregunta de cómo se aplicó el principio de la masa por parte de los terroristas del M-19 y el ejército con ocasión del robo de las armas en el cantón norte de Bogotá el 1 de enero de 1979. Bueno, mi coronel, entonces dentro de la guerra, el principio de la masa consiste en utilizar adecuadamente la mayor cantidad de recursos, no de tropas, de recursos integrales en el momento y el lugar decisivo. Es decir, golpear con la suficiente contundencia para causarle la desmoralización o la desmotivación o la limitación de deseo de combatir, o por lo menos limitarlo un tiempo mientras se repone de los golpes, se reorganiza, se reestructura, y así ganar lo que se llama la iniciativa táctica y la iniciativa estratégica, que en los principios de la guerra colombiana se llama la ofensiva y también se relaciona con la masa. Como vemos, cada principio de la guerra es interactuante con los demás. Entonces la masa, desde luego, tiene que llegar a un objetivo. No puede ser inundar de tropas un área o inundar de tropas un sector sin tener un objetivo claro ni qué es lo que hace cada componente de esa masa. Entonces, en síntesis, la masa no es ni montonera ni meter mucha tropa. Y eso, haciendo un paréntesis, lo hemos cuestionado con él. Cuando ocurren los eventos como la masacre que hubo en Arauca hace un par de meses, que la respuesta del ministro de Defensa era que ha metido 2 batallones más y que con eso Arauca ya estaba resuelto el problema. Se necesita, claro, la presencia de las tropas, pero eso es masa. Pero es que esa masa tiene que tener una dosificación y un empleo adecuado en el lugar y el momento correcto. Lo demás es montonera, y la montonera solo conduce a fricciones y conflictos internos. Entonces, si lo miramos, el M-19 la utilizó esa masa de la siguiente manera. Vimos que cuando comenzó a construirse el túnel, el M-19 fue trayendo algunos de sus miembros, no solo que estaban en Bogotá, sino en diferentes partes del país, para utilizarlos en cada una de las etapas de la construcción del túnel. Al final, como vimos en la reunión anterior, hubo un total de 120 personas de este grupo criminal que participaron en la construcción del túnel y en el robo de las armas.
pero no todos estuvieron todo el tiempo, desde el primer día hasta el último, sino que fueron siendo utilizados en el desarrollo del trabajo clandestino y de acuerdo con las necesidades que tenían. Por ejemplo, cuando el túnel estaba un poco quedado en tiempo y se calculaba que no llegarían el 31 de diciembre a tenerlo listo, trajeron a unos mineros que eran miembros del M-19 de la región de Andagoya, en el Valle del Cauca, y estos le dieron un impulso a la construcción del túnel y aligeraron este tipo de trabajo. Lo mismo cuando perdieron al conductor, inmediatamente lo reemplazaron por ese y un nuevo vehículo. Entonces, en eso consiste la masa, en tener como una administración muy adecuada de los recursos y colocar a las tropas suficientes o a la acción suficiente en el momento decisivo. Ahora, si miramos la reacción de las tropas para ir y capturar a estos bandidos y quitarles las armas que se han robado, también se aplicó el principio de la masa de una manera diferente, pero efectiva. ¿Y en qué consistió? En que con base en la información de inteligencia que se poseía en los archivos del batallón Charly Solano y de la 13ª Brigada y de otras unidades, tanto tácticas como operativas, se echó a rodar un trabajo contundente y constante de búsqueda y localización tanto de las personas que hayan participado o de quienes se tenía algún indicio que hubieran podido participar. Se hicieron los allanamientos, se coordinó con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal en ese momento y con los juzgados de instrucción penal militar que tenían facultades por el estado de sitio para hacer todos los allanamientos, los registros, los cateos, los retenes, las detenciones, las entrevistas, los análisis de documentos, todo lo que fuera necesario para desarticular a esta banda, y en efecto se lograron muchos resultados positivos para la inteligencia militar. Esto nos quiere decir que hubo durante el golpe que el M-19 alcanzó a tener la iniciativa táctica y estratégica, porque lo tuvo, fue el primero que dio el golpe, fue el que se robó las armas, una respuesta de parte del Estado, de la institución militar, que también fue masiva, fue grande, pero no fue una masa de montonera, sino que se aprovecharon los cursos de oficiales y suboficiales que estaban en las escuelas en proceso de preparación para los ascensos. Se les suspendieron temporalmente las clases y se agregaron directamente al centro de operaciones de la Brigada 13, de la Brigada de Institutos Militares que se llamaba en ese tiempo, y de manera contundente, sostenida y constante se les asignaron a cada grupo de oficiales y suboficiales misiones y tareas concretas, se les actualizó en la información disponible más la que se iba consiguiendo. Entonces, claro que todos tenían informaciones al momento de lo que se iba obteniendo de X o Y persona, y de esa manera se aplicó la masa, porque se golpeaba, por decir algo, una casa en el barrio Cedritos de Bogotá, y paralelamente se estaba registrando una casa en Bosa, paralelamente se estaba registrando una casa en Facatativá, otra en Zipaquirá. Entonces, los terroristas se sintieron sitiados porque no era una cuestión pequeña de que primero se revisa uno a ver si cae, sino que caían en masa en diferentes sectores. Obviamente hubo allanamientos que no dieron resultados y otros que sí, pero como vemos, ese manejo de la masa ocurrió en esa operación de las dos maneras. Reiteramos, en el asalto el M-19 lo utilizó de maravillas para ellos, el ejército no lo utilizó bien porque no tenía la información, ni siquiera sabía que en las propias barbas de los oficiales, suboficiales y soldados de la 13ª Brigada les estaban haciendo un túnel hacia un depósito, y por eso la sorpresa fue mayúscula cuando el 2 de enero el suboficial encargado del depósito lo abrió y encontró el boquete que habían abierto
que en los armerillos faltaban más de 5.000 armas y que las paredes estaban llenas de mensajes y de pintas y de banderas, eh, haciéndole alusión al M-19 y dejando mensajes burlescos y desafiantes. Entonces, ahí hubo una sorpresa siempre, este factor fue fundamental, pero también hubo una utilización de la masa adecuadamente. Hasta ahí, hasta ese momento, le funcionó al M-19 lo de la masa. Pero luego toda la seguridad que ellos tuvieron les falló, como veremos adelante. Entonces no sé si mi coronel quiere agregarle algo al uso de la masa en los dos casos. Sí, correcto, mi coronel. Es que fue bien empleado en los dos sentidos. En el ataque, o sea, en la ofensiva, y también en la contraofensiva, en la respuesta. Puesto que ya lo ha explicado usted bien cómo el M-19 dosificó y seleccionó al personal. Y al mismo tiempo, el ejército en una forma muy flexible, rápida y oportuna, reaccionó poniendo en acción a los alumnos que estaban en la escuela, en las escuelas. Entonces, dando uso a ese recurso humano que estaba ahí en otra misión, pero que esta situación lo ameritaba, los adaptó fácilmente. Y ambos, tanto el atacante como el defensor, manejaron muy bien la relación que es fundamental entre calidad y cantidad, porque no siempre la cantidad da los mismos resultados que la calidad. Y lógicamente, en sentido inverso, a pura fuerza de calidad, por más ilustración y entrenamiento y habilidades de desempeño que se desarrollen, se suple la cantidad. Hay límites mínimos en ambos lados, en calidad y cantidad, que pueden ser suplantados. Pero el buen comandante, y aquí es donde debemos aprender una lección de estos principios de la guerra, balancea muy bien esos dos factores, porque después vienen otros tres que se emplean mucho en la gerencia moderna. Al fin y al cabo, el manejar un ejército es una acción de gerencia fundamentalmente de tiempo, espacio y movimiento. Entonces, pues el M-19 tenía problemas de espacio y movimiento porque era a través de un túnel el robo de las armas. El ejército sí tenía la superficie y ahí tenía más espacio y facilidad de movimiento. Pero cada uno debía actuar a su tiempo. Entonces, calidad, cantidad, tiempo, espacio y movimiento son factores fundamentales que usa un buen comandante, que se debe ser muy atinado en esos aspectos. Coronel, ¿cómo se explican y relacionan los principios de la guerra, economía de fuerzas y sorpresa, en este caso por parte del M-19? Perfecto, mi coronel. Entonces, hay una tendencia casi siempre a confundir la masa con la economía de fuerzas por lo mismo que estaba explicando mi coronel González ahora, que la masa no es la montonera, sino que racionalizarla y que está en la parte de la inteligencia del comandante, utilizar a las personas que tienen las especialidades o los grupos humanos que tienen las especialidades para propinar los golpes o para la maniobra táctica o para la acción en el objetivo. Es que, como insistimos, los principios de la guerra son interdependientes y hay que saber en qué momento se aplica cada uno y fuera de eso, pues saberlos aplicar, ¿no? Entonces tenemos que la economía de fuerzas es muy parecida a la masa, pero a la inversa, como decía mi coronel González. ¿En qué consiste? En que es también utilizar ya no solamente la cantidad de unidades en el momento adecuado, sino específicamente a los especializados, a los especialistas. Entonces vemos que el M-19 la utilizó también muy adecuadamente, porque para esa época el M-19 tendría más o menos unas 2.000 a 3.000 personas, tanto en armas como en organización clandestina de masas, de milicias, de propaganda, de reclutamiento, de formación de bases revolucionarias. Esa podría ser la fuerza en ese momento del M-19 por todo el país. Pero a pesar de la dimensión del trabajo que requerían abrir un túnel en una zona que es bastante
húmeda, que el terreno es bastante deleznable, que fue una zona en épocas antiguas un lago o era un humedal. Entonces se sobreentendía que iban a encontrar dificultades al avanzar, tales como materia orgánica en descomposición, como posibilidades de que el túnel se les derrumbara. Todo eso lo sabían porque había ingenieros entre ellos, los que estaban haciendo el túnel, pero lo supieron sortear con fuerzas adecuadas, o sea, con personas que sabían del tema, apuntalando algunos sectores del túnel con maderos, con soportes, colocándole unos extractores de gases, porque la materia orgánica en un sitio cerrado pues también produce gases y podía intoxicar a los delincuentes. Utilizaron mascarillas cuando tuvieron necesidad de hacerlo, le pusieron electricidad y todo eso lo hacía una persona especializada y no había ni montonera ni toderos. Entonces, en ese sentido se puede decir que utilizaron la masa suficiente en el momento adecuado y el lugar adecuado, pero teniendo en cuenta las especialidades. Eso de parte del M-19. Y seguimos insistiendo, tenían la ventaja porque vulneraron la seguridad de las tropas y aplicaron el principio de la sorpresa, ya que a nadie se le ocurría en ese momento que podían abrir un túnel desde una casa vecina a un cuartel, entrar de manera soterrada, hurtar unas armas y dejar esos mensajes desafiantes y agresivos y causar la sensación ante Colombia y ante el mundo de que el M-19 era un grupo de gente de una brillantez y un coeficiente intelectual muy alto que se estaba burlando de la seguridad del Estado, que eran un poco de personas acostumbradas a una vida rigurosa y cuartelaria, sin capacidad de raciocinio y que por eso los habían golpeado. Entonces fue un golpe duro, pero también una demostración del uso de la economía de fuerzas por el M-19. Cuando hubo la reacción, entonces también hubo una economía de fuerzas de parte de las fuerzas militares del Ejército Nacional en, en el siguiente sentido. Se utilizó la masa, que eran los cursos, no todos eran especialistas en inteligencia, no todos sabían de el modus operandi de los grupos delictivos, no todos conocían técnicas de entrevistas e interrogatorios a delincuentes capturados, pero eso facilitó que los que eran especialistas en el tema se dedicaran al análisis y al trabajo operativo de obtener la información para que otros, que eran la masa, fueran, hicieran los allanamientos y consiguieran lo que o decomisaran lo que se conseguía dentro del proceso de entrevistas y análisis. Entonces, el trabajo no fue que se les disminuyó, eso, la economía de fuerzas no significa que se disminuye el trabajo, significa es que se racionaliza, pero que también se hace de manera especializada. Entonces, economía de fuerzas demostró, en este caso, por los servicios de inteligencia y los especialistas en entrevistas, que pudieron dedicarse únicamente a entrevistar y analizar documentos y a sacar conclusiones, a presentar recomendaciones, y ya los comandantes que dirigían las operaciones tenían todo a la mano, y si los necesitaban para que fueran al sitio, era una cuestión ya circunstancial y no como si hubiera ocurrido antes usualmente, que era que los de inteligencia hacían la entrevista, eh, analizaban los documentos, hacían el registro del área, venían y hacían el informe y volvían a salir a hacer operaciones y así no hubiera alcanzado el tiempo. Entonces la economía de fuerzas tiene por paradoja una idea, es que lo que se haga facilite el trabajo de una manera mucho más articulada con otras unidades y que se trabaje en equipo y en conjunto. Entonces, de esa manera, los dos grupos aplicaron, o los dos sectores aplicaron la economía de fuerzas, pero teniendo en cuenta que el M-19 obtuvo una gran ventaja inicial porque vulneró la seguridad y
aplicó la sorpresa. Eso lo tenemos que estar reiterando todo el tiempo. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, pues en economía de fuerza hay ciertos factores muy sutiles que a veces pasan desapercibidos. Y la buena suspicacia, imaginación, la creatividad, el ingenio de un comandante los puede crear de improviso, pero también requieren una preparación previa académica de análisis y estudio. Por ejemplo, en el caso del M-19, debía mantener el secreto, tanto en el planeamiento, que siempre es inicial, durante la construcción, que en este caso pues era una obra de ingeniería que es difícil de ocultar, y tercero, lógicamente, durante el proceso del robo, no hacer ruidos, ni escándalos, ni nada de eso, ni dar apariencia que se está extrayendo un material. Entonces, el aspecto desde el punto de vista del M-19 era una economía de fuerza de solo lo indispensable para que no hubieran fugas del secretismo, porque su desempeño era cerrado. El M-19 tenía que actuar en forma hermética, porque no podía dedicarse a la generalidad y usar mucha gente y muchos equipos y muchas cosas que llamaran la atención. Pero desde el punto de vista del ejército, entonces, la economía de fuerza era en aprovechar el conocimiento que tenían tantos alumnos que estaban reunidos ahí en las escuelas y que están inclusive alrededor del lugar donde se cometió el robo. Porque estos alumnos tienen mucho conocimiento de la ciudad para la búsqueda. Y de por sí ya el ejército se había especializado y había desarrollado mucha teoría y destreza en guerra urbana. Y este era un caso específico de guerra urbana. Entonces el ejército, al contrario del cerramiento del M-19, tenía que actuar en forma abierta, en los barrios, buscando las caletas, haciendo los allanamientos, sabiendo que conocía cada uno de los militares que iban a actuar, que el sargento conoce el barrio tal, que el teniente conoce el sector tal, que el capitán es experto en tal costado de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, economizar la fuerza consiste en aplicar la mejor posibilidad que se pueda obtener con la gente especializada, con el conocimiento, y no mezclar, porque ahí se pierde capacidad de fuerza. Gracias, mis coroneles. Haciendo el paralelo, ¿cómo aplicaron el M-19 y el Ejército Nacional el principio de unidad de mando durante y después del robo de las armas? Bueno, mi coronel, entonces aquí tenemos que resaltar algo muy importante, tanto en la política como en la administración, como en la gerencia integral, como en las operaciones militares, como en la organización social, como en la dirección de grupos humanos. En todo debe haber una unidad de mando. En el fútbol, por ejemplo, se habla del cuerpo técnico y son 6, 7 personas que están con el técnico, pero hay un responsable siempre que es el director técnico. En el ejército, en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, está el comandante o el director, de acuerdo como se le denomine, en el cargo que ocupa, y tiene un estado mayor o una plana mayor. Y los grupos terroristas también tienen el M-19 lo llamaba el Estado Mayor, los oficiales superiores, y tenían un cabecilla principal que era Jaime Bate Mancayón. Entonces, si miramos todo el trasiego de cómo se organizó este golpe delictivo, este golpe clandestino, siempre tuvo una dirección, una cabeza, que eran Iván Marino Ospina, el papá del alcalde de Cali, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Carlos Toledo Plata, Elmer Marín, Vera Grave y otros delincuentes que estaban en la cúpula, estaban en el nivel superior del M-19. Pero las decisiones y el control y la dirección exacta la llevó siempre Jaime Bate Mancayón, que era el responsable, el número 1 del grupo.
Sin embargo, aparecía ante el público, era como si fuera el médico Carlos Toledo Plata. Y esa fue una discusión ahí semántica que no tuvo razón de ser, pero ellos participaban todos en la dirección, eran el organismo de dirección. Entonces, el M-19 aplicó muy bien, hay que reconocerlo, en la parte inicial, hasta el robo de las armas, aplicaron muy bien la unidad de mando. ¿En qué sentido? En que todo el Estado o el grupo delictivo que estaba en la cúpula del M-19 manejó la información de manera adecuada, no se les filtró, como lo explicaba ahora mi coronel González. Eso es un éxito de seguridad que está relacionado con la unidad de mando y con la maniobra. No se les filtró a pesar de toda la parafernalia de actividades que tuvieron que realizar. Tampoco hubo divergencias entre ellos que se opusieran, sino que fue una comunión de ideas porque tenían un solo propósito, que era causarle un golpe significativo al Estado y como objetivo vaciar un depósito de armas del Ejército Nacional. Entonces tenían propósito, objetivo y deseo de que en todos acertar. Entonces, hasta ahí, gracias a la seguridad y la sorpresa que aplicaron, la unidad de mando del M-19 fue exitosa porque lo fue, no se puede ir en contravía de la realidad de los hechos, lograron el objetivo que tenían, que era desocupar el depósito, y lo hicieron, causaron el golpe publicitario, etc. Ahora en la reacción vemos que la unidad de mando de la decimotercera brigada fue muy efectiva al mando del general Miguel Vega Uribe, porque este señor con mucho ímpetu, con mucha decisión y con mucha fortaleza de carácter asumió ese golpe que tuvo que ser demoledor, porque si a un comandante de una unidad subalterna le roban, aunque sea un proveedor de un arma, eso es demoledor. Ese golpe duele muchísimo, porque esencialmente se cuida a los hombres y se cuida la dotación bélica, que es la con que se defiende. Y a un comandante que se le pierda un arma o que se le pierda una parte de un arma, eso es un problema complicadísimo. Imagínense ustedes, para un comandante de brigada, aunque no era de una unidad subalterna de él, que eso pertenecía a las unidades logísticas, pero estaba en su jurisdicción y a menos de 500 metros de su puesto de mando, pues fue un golpe demoledor. Entonces, tuvo el liderazgo, tuvo la fortaleza, tuvo la capacidad para hacer que todo su Estado Mayor, que todas sus unidades subalternas le facilitaran todos los hombres y los medios disponibles y se integraran al cumplimiento de esa misión con alma, corazón y vida, y realmente fue ejemplar para la historia militar de Colombia la reacción. Claro, fue reacción y tiene mucha crítica porque ocurrió después de, y esa es la parte que se cuestiona, porque se dejaron vulnerar la seguridad y se dejaron aplicar la sorpresa por falta de información, por falta de coordinaciones, por todo lo que se pueda analizar que ya es complementario a esto. Pero en la reacción, el trabajo tan profesional que realizó el Ejército Nacional con todas las unidades que se vincularon a esta operación bajo el liderazgo y la dirección del general Miguel Vega Uribe, no se puede desconocer. Entonces, en ambos episodios del evento, del suceso, hubo una aplicación de unidad de mando. Lamentablemente, lo reiteramos, eso toca dejarlo muy claro y muy puntual, se falló en la primera etapa por desconocimiento, porque se dejaron aplicar la sorpresa. Pero cuando hubo la reacción, el M-19 tampoco estaba preparado para recibir semejante golpe. Y por eso Jaime Bateman Cayón, y lo vimos la vez pasada que analizamos ese caso, insistía que les habían aplicado todos los golpes debido a su inocencia en chancletas. Ellos pensaban que ya estaban con botas de combate en el campo de batalla y que eran triunfadores y que ese golpe los iba a potenciar como la solución en América. Ya García Márquez les había conseguido el contacto para entregarle 1000 de esas armas al grupo sandinista que estaba ya próximo a tomarse el poder. El señor Torrijos les hacía ferias y fiestas. Fidel Castro ya hablaba de que la revolución en América estaba próxima a triunfar en Nicaragua, como triunfó 6 meses después, y que Colombia era el siguiente paso, y que caía Colombia y seguía el resto de Sudamérica, y ya Latinoamérica quedaba en poder de Castro. Era la primavera roja de la propaganda del Kremlin, que estaba en plena guerra fría contra Estados Unidos y creían que estaban ganando la guerra,
pero gracias a un principio de unidad de mando bien aplicado por la 13ª Brigada y por el Estado Mayor que ayudó, más los comandantes de las unidades y el sacrificio que pusieron cada uno de los participantes en la operación, se desarticuló este plan terrorista, se evitó que el señor García Márquez hubiera logrado su objetivo de coordinar la entrega de las armas a los terroristas en Panamá, y cambió completamente la dinámica tanto del M-19 como de sus acciones criminales en Colombia. Mi coronel González. Mi coronel, pues voy a hablar un poquito en sentido genérico, no muy puntual de cada uno de los dos polos pues, que intervinieron en esta acción. Pero el M-19 en unidad de mando fue contundente en el ataque, bien organizado, planeado y ejecutado. Pero fue destruido en la retirada, ya en la dispersión. No supo mantener la organización y el mando y la dirección cuando vino la reacción del ejército. Entonces, aquí hay que aprender de que una retirada no siempre es una derrota. Por el contrario, una retirada planificada y prevista y bien hecha puede ser precisamente una acción de buscar una victoria, pero posterior, no la inicial. Entonces, eso no lo supo manejar con unidad de mando el M-19. Pero el ejército estaba disperso. Tenía su personal disponible y próximo, pero estaba en las escuelas y en otras cosas, pensando en cosas muy distintas en la parte académica. Pero se unificó rápidamente y se centró en un objetivo. Las mentes se unificaron, hubo sinergia de comando y de subalternos. Pero esto nos da pie para dejar en claro otra cosa que es muy importante en un comandante o en los comandos, que es la dirección centralizada y la ejecución descentralizada. Cuando estos dos conceptos no están claros, se produce mucha confusión y, por supuesto, la reacción más normal a esa confusión es la de no dar delegación. Y resulta que los teatros de operaciones de una guerra son muy amplios en territorio, extensos en el tiempo, complejos en la maniobra, etcétera, etcétera. Incluyen distintos ambientes marítimos, fluviales, terrestres, y en los terrestres hay selváticos, desérticos, etcétera, etcétera, y el aéreo también, más el espacial que ahora se está usando mucho. Entonces, el comando, la unidad de mando debe estar dirigiendo en forma centralizada los objetivos macro superiores, los que militarmente llamamos estratégicos, pero tiene que delegar en la proporción que considere apropiada, y ese punto de equilibrio de la delegación o de la centralización también debe ser muy bien establecido y muy claro para que los subalternos puedan hacer una ejecución descentralizada, porque en el teatro de operación, ya en la primera línea de combate, suceden muchas cosas que no se han podido prever en un planeamiento, ni en un análisis, ni científico, ni tecnológico, ni académico, por el mando central. Entonces tienen que hacer acomodos rápidos, con ingenio y creatividad, como decíamos ahora. Ese comandante local, esos pequeños mandos o mandos intermedios, tienen que hacer adaptaciones con mucha flexibilidad y mucha capacidad de adaptación. Entonces, pero eso no significa que por tener delegación y ejecución descentralizada se pierda la unidad de mando. Siempre tiene que haber una comunicación perfecta entre los máximos comandantes y los subalternos ejecutantes. Muchas gracias, mi coronel. Hubo maniobra ofensiva del M-19 y maniobra reactiva del ejército en este suceso. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos explicado, y la maniobra pues es la esencia de todo comandante en la guerra, ¿no?
Si la maniobra es acertada, el éxito está asegurado. Si la maniobra es desacertada, el éxito está o parcialmente asegurado o no hay éxito. Entonces, nos queda claro que hubo dos fases bien marcadas, una de una acción ofensiva, subversiva, terrorista, desafiante del M-19 para entrar y robarse las armas y logró el objetivo 100% hasta ahí. De ahí para allá el triunfalismo los mató, quiere decir que no tenían prevista una maniobra defensiva ni una maniobra de engaño posterior, sino que habían asumido que era sacar las armas y lo demás vendría por añadidura y no tuvieron un planeamiento completo. O sea, mucha iniciativa, mucha capacidad, mucha audacia en hacer lo que hicieron en la primera fase, pero en la segunda no estaban preparados para la reacción de la fuerza militar. Y viceversa, la fuerza militar se dejó sorprender, no previó, no tuvieron la información adecuada y los terroristas lograron el éxito. Pero la reacción fue contundente, fue una maniobra reactiva, sí, no fue proactiva, fue reactiva, pero fue muy efectiva y al final no solo que se recuperaron casi todas las armas, sino que se desarticuló la estructura superior del M-19 y quedaron prácticamente todos en la cárcel, con excepción de Bateman, unos cuantos más. Pero en esa maniobra, tanto reactiva de las fuerzas militares como la política del Estado falló, que en el cambio de gobierno, el señor Turbay los había entregado a todo el cuerpo superior del M-19 en la cárcel y llegó Belisario Betancur ansioso de un premio Nobel de Paz y los sacó a todos. Entonces todo ese esfuerzo, toda esa maniobra se perdió, lo cual significa que muchas de las situaciones que han ocurrido en Colombia han tenido un éxito militar total en la parte operacional, una victoria militar total, pero han tenido un fracaso político también casi total por falta de conocimiento de las dirigencias, de todas estas dinámicas de la geopolítica, de la ofensiva, de la estrategia, de la táctica y de estar comprometidos todos con la misma dimensión que se comprometen los soldados en las operaciones. Mi coronel González. Pues en cuanto a la ofensiva y la reacción, debemos decir que son muy parecidos a las fuerzas físicas de la acción y la reacción precisamente, como en un avión, por ejemplo, y que una masa de aire hacia atrás a gran impulso genera una propulsión hacia adelante. Esto es que entonces en el campo militar también debe haber un entendimiento muy claro de la ofensiva y la defensiva, que son precisamente esa acción y reacción. Porque un comandante monotemático y polarizado que solo piensa ser ofensivo y que no ignore, pero por pasión o emoción o con mucha adrenalina, ignore la defensiva, puede resultarle fatal, porque también el enemigo o el contrario está pensando en la misma forma. Si un comandante ataca, él debe pensar cuál será la defensiva de su enemigo. Y si es atacado, cuál es su capacidad defensiva para amortiguar y absorber ese ataque. Porque entonces no puede ser monotemático y polarizado, como dijimos. Por ese motivo es que se requiere tanta ilustración para el militar, porque debe ser un hombre muy polifacético y multifuncional. Polifacético para pensar todas las opciones factibles y multifuncional para adaptarse a la que considere que es esa faceta que debe adelantar, ya sea de acción o de defensa. Y por tanto, un hombre de una mentalidad de amplio espectro. Muchas gracias, mi coronel. Hubo sencillez del M-19 durante la maniobra ofensiva y la reactiva del ejército en este suceso, ¿y por qué? Sí, exactamente. Tanto el M-19 como el ejército en las dos fases, la fase de la agresión y la fase de la reacción, fueron muy ofensivos. Y el M-19 lo fue porque no perdió un solo minuto, no perdió tiempo, se puso un objetivo en el tiempo y lo concretó, trabajó con sus personas especializadas que tenían, agotó todos los recursos
que tenía que utilizar, recurrió a algo que siempre va muy relacionado con la acción ofensiva, que es la creatividad. En términos militares, se malutiliza la palabra y se volvió costumbre usarla, que le dicen tenga iniciativa. No, la iniciativa es ir adelante, es estar a toda en la ofensiva, pero realmente lo que se requiere para que la ofensiva sea exitosa, pues es el ímpetu, el espíritu, el deseo de acertar, todos esos elementos tangibles e intangibles del poder de combate, eh, procurar que las unidades tengan sus equipos lo mejor posibles para que no haya fallas, que todos estén funcionando adecuadamente. Eso es control del mantenimiento, es control de la organización. Pero la iniciativa que se nombra mal es tener la creatividad, es motivar siempre a que cada persona, como decía el general Douglas MacArthur, no les diga cómo hacerlo, dígales lo que hay que hacer y motívelos y se sorprenderá de los resultados. Entonces esto ocurrió en ambos lados. El Bateman cayó, no se las podía saber todas y delegó a la pareja de los esposos Arteaga y la señora, muy inteligente ella, que participó en todo el proceso solucionando los problemas. Mientras el esposo disimulaba muy bien manejar tanto la empresa Produmédicos, que era muy exitosa para la distribución de medicamentos e insumos de salud, que ya lo dijimos, inclusive hasta tenían de cliente a la sanidad militar y no sabía que con ese dinero que se ganaban ellos estaban financiando la construcción del túnel con las compras que se les hacían. Pero tenían muchos hospitales, tenían una buena clientela, entonces el señor tenía que estar suministrando los recursos para todo lo que necesitaban en la construcción y a la vez manejando la empresa que no se fuera a caer, porque ahí estaba el recurso básico para funcionar la empresa que tenían clandestina de construir el túnel. Y la señora cumplía la misma función, pero estaba más específicamente encima de que no les fuera a faltar una puntilla y una tabla para lo que necesitaban ellos, que los cables, que los ductos, que traer todo ese material de manera clandestina, que en el vecindario y sobre todo frente a la guardia del batallón no generara ninguna duda ni llamara la atención, de entrar y sacar las personas de manera clandestina para que aparentaran ser clientes, de mantener una buena relación con los vecinos. Entonces todo eso hace parte de un paquete ofensivo con creatividad, pero cuando vino el golpe, el M-19 seguramente supuso, porque no lo hemos visto escrito en ningún documento, era que era tan demoledor ese golpe que el ejército se iba a desmotivar y se sentía como vencido y posiblemente pasaba como en Cuba, con el asalto al cuartel Moncada, que ya los barbados de Fidel, aquí eran los barbados del señor Bateman, eran los que iban a asumir la iniciativa y el pueblo colombiano se les iba a unir y esas armas inclusive algunas las iban a distribuir para tomar cuarteles y pensaban que eso era un carnaval, como decía Bateman Cayón, pero no pensaron en ningún momento que habían tocado la fibra más íntima del ejército y que iba a reaccionar con tanta contundencia y que esa fase ofensiva tuvo ese ímpetu, ese deseo de no cederles nada, pero también la creatividad de cada uno de los comprometidos, porque hubo muchas acciones en las cuales no era solamente la orden que se le daba al comandante o el que era el comandante transitorio de un grupo, sino la iniciativa que desarrolló en los sitios, por ejemplo, cuando algún terrorista confesaba que en algún sitio había escondidas unas armas, pero que no sabía exactamente dónde era ni cómo se operaba, y entonces allá llegaban los oficiales, los suboficiales, y no era que registraran la casa y no hubo nada, sino que desarrollaran toda la creatividad posible hasta que descubrieron todos los sistemas, tanto eléctricos como mecánicos, que ya explicamos la vez pasada, en los túneles secretos, encontraron cárceles del pueblo que no estaban previstas en la acción, encontraron buzones de contacto automáticos. Entonces la ofensiva no es solamente ir con todo como perro bravo a morder o como león enfurecido a atacar al adversario, sino que hay que aplicarle una alta dosis de iniciativa. Pues Adelante, mi querido Gonzalo. En la ofensiva es también muy importante no solo tener parte de ímpetu, pero ímpetu racional, calculado, previsto, sino también
dosificado, porque si una ofensiva así a simple fuerza bruta no normalmente es vencible. En eso era muy hábil el general Rommel, porque en la campaña del desierto sabía muy bien cuándo detenerse, cuándo avanzar rápido, cuándo desviarse, cuándo retroceder también un poco. Y además que hay que tener en cuenta que una ofensiva no puede ser desbocada porque las líneas del frente se alejan mucho de las posibilidades de abastecimiento y de apoyo logístico, que es fundamental, porque un soldado no vive por un día, sino que tiene que vivir por toda la vida. Y necesita lógicamente su sostenimiento en salud, en empeño, en entusiasmo, en intendencia, en alimentos, por supuesto. Entonces, todo eso debe armonizarse, la vanguardia y la retaguardia, que vayan a velocidades apropiadas para lo que se necesita para alcanzar el objetivo, pero ni tan rápido ni tan despacio que ese objetivo no se pueda lograr. Y eso debe estar entonces entre los que avanzan al frente y los que vienen atrás, y lógicamente los que cubren por el aire. Y todo eso combina muchos factores, la ofensiva, que si es artillería, que si es infantería, que si es caballería, que si son mecanizados, etcétera, etcétera. Es toda una maniobra de mucha complejidad la ofensiva. A propósito, mi coronel, pues el punto que sigue es el de los comentarios analíticos de mi coronel González, pero ya nos los ha expuesto en el transcurso de la conferencia del día de hoy, mi coronel. Si usted lo dispone, paso a la lectura de los comentarios de los participantes. Claro, mi coronel, sí, podríamos leer esos comentarios y para cerrar el conversatorio de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? Muchas gracias. Pues en el día de hoy tenemos un gran comentario que dice lo siguiente. Quiero hacer una reflexión. Lo visto en el programa del día de hoy nos hace pensar en la necesidad de efectuar este tipo de ejercicios en la preparación de nuestros hombres de las fuerzas militares y de policía, con la seguridad que de esta práctica, de esta manera forma práctica, se aprenderá más, incluyendo una retrospectiva de sus propios desempeños que garantizarán unos y otros la no repetición de los errores y el mejoramiento de nuevas situaciones operativas parecidas que se le vayan a presentar a futuro. Esto es algo como el regreso de los tan sonados y característicos libretos de casos tácticos que acompañaron junto con los cajones de arena, hoy llenos de virtualidad, el aprendizaje de nuestras propias tropas. Eso es todo, mi coronel, en la parte de comentarios institucionales. Un saludo también le envía mi general Vázquez, que nos está acompañando a través del Facebook Live. Adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel Alarcón, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a quienes dejaron los comentarios, a mi general Vázquez, a estos análisis. Y de esta manera la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a diario viene realizando el trabajo de análisis del conflicto armado. Hoy es la edición 91, como decíamos al inicio de la charla, hemos analizado 91 episodios, todos quedan en nuestra página, quedan en nuestros archivos de YouTube para la consulta y la formación de quienes asisten y quienes deseen complementar esta información y esta formación. También decirles que esta fenomenología del conflicto armado en Colombia ni se ha escrito en su verdadera dimensión, ni se ha analizado como corresponde, porque ha habido cierta apatía y cierto distanciamiento en una realidad que se vive a diario o por la misma mecánica del conflicto que no lo permite
pero que hay necesidad de que desde los estados mayores y de los equipos de planeación se actualice permanentemente la doctrina, se haga una evolución, se haga un análisis constante y se llegue a conclusiones mucho más serias, sopesadas y analíticas frente a un problema que ya lleva muchos años, porque hay fallas de la dirigencia política para resolverlo, pero también hay fallas estructurales en la parte del manejo de las operaciones, de la inteligencia y del acopio de información. Invitarlos para que mañana por la noche también nos acompañen en el evento académico que hacemos siempre, esta vez con el caso de Ucrania que sigue tan complejo y seguiremos avanzando. Un agradecimiento especial a Café Don Manolo que nos suministra los recursos para que esto funcione y diariamente podamos tener el espacio en Zoom todo el tiempo para comunicarnos con nuestras audiencias. Adelante, mi coronel Alarcón. Quiero no dejar pasar la ocasión porque mientras que leía un comentario llegó otro de Elías Ortiz que dice lo siguiente, mi coronel. Mi comentario es que el M-19 fue inicialmente una guerrilla urbana que quiso hacerse visible a través de acciones de impacto que llamaron la atención de la opinión pública, tales como el robo de las armas al Cantón Norte, toma de la Embajada de la República Dominicana, robo de la Espada de Bolívar, secuestro y asesinato de personajes de la vida nacional, etc. Y la verdad es que logró poner en jaque por algún tiempo a la fuerza pública y al gobierno nacional, debido a su particular accionar, que era una mezcla de osadía y sorpresa, un tanto difícil de descifrar y controlar en la época. Pero sin duda, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a desarrollar estrategias para afrontar este nuevo fenómeno delincuencial con la creación de grupos especializados en guerra urbana como ECOPES de la policía y otros de las fuerzas militares como las contraguerrillas urbanas, teniendo como referencia la toma del Palacio de Justicia, donde se evidenció improvisación y falta de preparación para afrontar este tipo de amenazas. Muchas gracias, mi coronel. No, pues muchísimas gracias a usted y a Elías por el comentario, mi coronel. Entonces los invitamos a escucharnos nuestro mensaje institucional. Perdón, mi coronel. Sí, señor. Un pequeño comentario anecdótico, más bien, ya que hemos hablado de los principios de la guerra, que creo que lo leí por ahí en alguno de los libros, tal vez en un libro de Olga Bear, que Almarales estaba siendo sometido a un interrogatorio por un oficial pues, de inteligencia y se le ocurrió hacerle una contrapregunta al interrogador y hablarle de que se veía que en sus preguntas no había leído nunca Clausewitz, el mejor autor de los principios de la guerra. Y el teniente o el capitán que lo estaba interrogando quedó sorprendido, pero este hombre se sorprendió más viendo que ya un oficial de esa graduación nunca ni siquiera sabía quién era, porque le preguntó que quién era ese señor. Entonces, eso, ambos tuvieron sus sorpresas. Pero eso nos indica entonces la importancia de que un militar sea un buen lector para que precisamente llegue a esa mentalidad de amplio espectro mental, cultural. Perfecto, mi coronel, un problema colombiano. Bueno, entonces los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional para el cierre. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia.
Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y un feliz día para todos.